porque Sonic fue una mascota que se presentó, o en realidad en ese minuto uno no sabía que era mascota, era simplemente un juego. Yo pensaba que era un gato. Yo la primera acercamiento dije, como un Mickey Mouse esto. Desde su debut en 1991, el Erizo Azul no tuvo mucho problema para abrirse camino hacia el Olimpo de los píxeles, convirtiéndose en uno de los personajes más populares de la industria y en el rostro visible de la compañía que en ese momento lidiaba una intensa guerra comercial contra la casa del bigotón con jardinera. Comenzamos esta tertulia en los cuarteles generales del Salón Clásico, donde recordamos la primera vez que Sonic irrumpió en nuestras jugonas vidas con esa perfecta combinación de plataformas, actitud y velocidad, que más de una vez hizo que aquellos que éramos dueños de una Super Nintendo comenzáramos a sentir cierta inseguridad, y por qué no decirlo, algo de envidia por esos amigos que apostaron por la consola de color negro. Y es que, siendo honestos, ¿quién podría resistirse a los encantos de este radical mamífero recolector de anillos? Había mucho movimiento en lo que era el escenario, ¿cierto? Lo gráfico del escenario y la animación. Sí, de hecho, respecto a eso, yo quería comentarte que a mí me encantaba el juego. Cuando yo vi Sonic por primera vez, a mí me encantó porque las etapas y los escenarios eran como muy de juguete. Era como una construcción de piezas de Lego, por decirlo de alguna manera. Entonces era una cosa muy bonita, muy bonita y atractiva a la vista. Era como un juguete para mí, no sé, Green Hill Zone, por ejemplo, era como un juguete de verde con amarillo y azul en el cielo, ¿cierto? Esta parada como media cool, así como un poco juvenil rebelde, llamaba harto la atención y era como tan distante a Mario en ese sentido que fue como... si tú te tocó vivirlo más cerca de tu adolescencia, probablemente tu elección iba a ser Sonic y no Mario. Posteriormente nos trasladamos a la guarida nostálgica de Frognum, donde revivimos los recuerdos de aquella magna segunda parte y estuvimos todos de acuerdo en que Sonic 2 da una cátedra de cómo debe ser una buena secuela, mejorando en todo aspecto en comparación a la primera obra. Ahora corresponde seguir homenajeando los primeros pasos de la mascota de Sega aquí en mi rancho. Así que siéntanse cómodos y dejemos que el buen Coca Lightman nos ayude a retomar la historia. ¿Te acuerdas cuando en Sonic 2 tú comenzabas el primer nivel y aparecía así como súper fuerte de golpe? Aparecía un avión que aparecía Sonic con Tails, ¿te acuerdas? Coquita, te estás confundiendo porque tú estás hablando de Sonic 3. El año 94 fue bastante memorable para los juegoadictos. Fue el año en que recibimos a grandes obras como Donkey Kong Country, Killer Instinct, Edward Jim o Tekken. Yo estaba en pleno consumo de la gran Super Nintendo, pero a esas alturas ya era bastante consciente de lo que me estaba perdiendo al no tener un Sega Genesis. Sin embargo, con el tiempo encontré una fórmula que me permitía disfrutar de ambas consolas a intervalos frecuentes. Tenía a este compañero de colegio ceguero que constantemente llegaba a clases alardeando de los nuevos estrenos y exclusivos de su consola. Y por lo general nos poníamos a discutir sobre cuál sistema era el que mandaba, hasta que un buen día nos dimos cuenta que en vez de debatir, lo mejor era optar por el intercambio temporal de consolas. Una decisión inteligente que nos permitió disfrutar del catálogo de ambos bandos. Eso me permitió sacarle el jugo a clásicos como Streets of Rage, Echo the Dolphin y por supuesto a ambos episodios de la carismática mascota azul. Aunque estaba consciente de que todavía me faltaba probar aquel renombrado Sonic CD, pero todavía no había conocido a nadie que tuviera tal periférico. Fue en este contexto cuando en uno de estos intercambios habituales tuve la grata sorpresa de llevarme a casa el reciente y flamante Sonic the Hedgehog 3. Y aunque me comí unos buenos spoilers por parte del dueño de la consola, cuando llegué a casa a probarlo, naturalmente aluciné. Desde su pantalla de presentación en adelante, no fueron más que gratas sorpresas las que me llevé con esta nueva tercera entrega.
Sonic 3 mantenía la fórmula y la esencia característica de la franquicia y al mismo tiempo añadía nuevos e interesantes elementos. Un apartado gráfico más llamativo y cargado de nuevos efectos, peleas con subjefes, nuevos ítems, niveles de una considerable extensión y por primera vez la posibilidad de guardar partidas eran algunos de los añadidos que saltaban inmediatamente a la vista. Sonic 3 en términos jugables tiene muchos más movimientos, más interacción con el entorno, los niveles son un poco más profundos y un poco más extensos diría yo, porque aquí aumenta significativamente la dificultad comparada con los dos primeros episodios. A mí me pasó con este Sonic que por primera vez me sentí confundido, no sabía bien para dónde ir. Y los Por otros, eso el juego duraba mucho más, tal vez. además, porque tenía rutas distintas. Había muchas rutas. Y pasaba que, claro, el Sonic 1 y 2 son mucho más lineales. Y por ejemplo, pasa que tú puedes terminar un nivel en 30 segundos. Aquí no. De verdad, yo te soy sincero, y en los dos primeros Sonic siempre sentí que el timer estaba de más, porque nunca ocupabas 9 minutos 99 en llegar a Eggman o a Robotnik. En cambio aquí sí te ves un poco más apretado con los tiempos. Y eso igual considero que fue un cambio de paradigma dentro de la franquicia, porque la expandió los mundos, expandió como la capacidad más de exploración. Esta nueva aventura nos llevaba a recorrer junglas en llamas, ciudades acuáticas subterráneas, ruinas de la antigua Grecia, extensas cavernas de hielo y hasta un llamativo carnaval. Cada una de estas locaciones poseía múltiples caminos, secretos y batallas con subjefes. Y como ya era de costumbre, el desquiciado Robotnik nos esperaba al final de cada acto, operando toda clase de máquinas malignas dispuestas a eliminarnos. Algo que me parecía muy bien logrado era que al terminar cada nivel podíamos ver una pequeña animación que mostraba la transición de Sonic por cada zona, a diferencia de los anteriores juegos donde simplemente aparecíamos en cada locación. Y las novedades, por supuesto, que también llegaron al terreno jugable. Nuestro protagonista contaba con un nuevo movimiento. Si pulsábamos 2 veces consecutivas el botón de salto, Sonic generaba una onda de choque que servía para acabar con los enemigos cercanos, además de otros efectos si ejecutábamos el movimiento con algún power-up. Aquí hay power-ups que son mucho más, son más en comparación con el Sonic 2. Aquí tenemos, por ejemplo, la burbuja, tenemos la esfera de fuego, la esfera magnética que te permite traer las rings. Y si optábamos por controlar al inseparable compañero de 2 colas, nos dábamos cuenta que ahora podíamos disponer de su característica habilidad de vuelo, algo útil para llegar a rincones del nivel inalcanzables para el erizo. Es importante destacar que el juego nos daba la opción de controlar a Sonic y a Tails por solitario, pero también a los dos simultáneamente, como ya se había visto en Sonic 2. Y si contábamos con un segundo mando, un amigo podía controlar los movimientos del pequeño zorro, lo que nos permitía disfrutar de una suerte de partida colaborativa. Aunque, por supuesto, el juego también contaba con un modo multijugador competitivo que además nos daba la oportunidad de controlar a un nuevo y carismático personaje que hacía su debut en Sonic 3. Porque aquí también se hace la introducción de un nuevo personaje. En el 2 tuvimos a Tails y aquí tuvimos a un Echidna. ¿Alguien había escuchado? ¿Alguien conocía el Echidna? No. Yo hasta el día de hoy no sé lo que es. No, ya, el Echidna, mira, yo cacho algo más o menos. El Echidna es como el ornitorrinco, es un mamífero, pero tiene espina, tiene trompa, es un animal súper raro que no se parece en nada a Knuckles. Pero se supone que Knuckles es un Echidna y que en este juego parte como antagonista. La historia de este juego nos posiciona inmediatamente después del final de Sonic 2. El Jet Egg, la enorme base espacial del Dr. Robotnik, había sido derribada por nuestros héroes, estrellándose con una misteriosa isla flotante. En ese momento, Robotnik detecta un enorme poder proveniente de lo que supuestamente sería una enorme esmeralda del caos. Y aquí se hace la introducción de otro elemento, la esmeralda maestra. Exacto. Que es la esmeralda número 8, que es una esmeralda
De hecho, si no me equivoco, Knuckles jugaba el papel de ser el guardián de la Esmeralda Maestra. Knuckles, quien se encargaba de vigilar la Esmeralda Maestra, es sorprendido por un terremoto que lo deja inconsciente. Al despertar, se da cuenta de que la Gran Esmeralda había desaparecido. En ese momento, se encuentra con el malvado doctor de prominente mostacho, quien le explica que las Esmeraldas del Caos fueron robadas por un malvado erizo azul de nombre Sonic. Es así como este Echidna aparecerá constantemente durante la aventura para tratar de detenernos e impedir que nos hagamos con las Esmeraldas del Caos. Y por eso después este personaje, el Echidna, Knuckles, ¿cierto? Ajá. Pasa a ser, digamos, como compañeros de Sonic y Tails. Excelente pregunta, Coca. Si bien Knuckles termina eventualmente uniéndose al equipo del erizo, los que jugábamos Sonic 3 en ese momento no teníamos forma de saberlo, ya que técnicamente la historia estaba incompleta. Resulta que Sonic the Hedgehog 3 estaba pensado para ser un juego mucho más extenso del que llegó a ser. Sin embargo, durante su desarrollo, principalmente por razones de tiempo, el equipo desarrollador se vio obligado a dividir el juego en dos partes, dando origen a un segundo título, Sonic and Knuckles. Esta nueva entrega retomaba los eventos del final de Sonic 3. Luego de la derrota de Robotnik, la base flotante Dead Egg nuevamente se precipita a tierra, esta vez cayendo sobre un enorme cráter volcánico. Pero el maligno doctor aún está lejos de rendirse y planea robar nuevamente la Esmeralda Maestra para utilizarla como una fuente de energía ilimitada. Es así como recorríamos 7 nuevas y coloridas zonas bajo el mismo estilo de juego que nos entregó Sonic 3. Esta vez con la opción de controlar al misterioso Echidna Rosa, pudiendo continuar esta aventura desde su perspectiva. La particularidad de Knuckles es que como, bueno, la traducción es nudillos. Claro, puede claro. escalar los muros con los nudillos. Claro, entonces, puede escalar paredes completamente verticales con los nudillos, pero también tiene otro poder que es súper bueno, que es planear. Claro. Con Knuckles tú saltas, mantienes presionados de salto y planeas. Ah, sí lo he visto. Como Ajá. que abre unas pequeñas alitas y ya. Es como la idea. Sí, sí. Lo más llamativo de este nuevo título era la particular forma del cartucho. A diferencia de la mayoría de juegos de Sega Genesis, el cartridge de Sonic & Knuckles poseía una curiosa ranura en la parte superior. Aquí podíamos montar el cartucho de Sonic 3 para así acceder a la versión definitiva del juego. Y de ahí proviene el Sonic 3 and Knuckles, que no sé si tú lo has visto, Coca, que es un, ¿Sí? es un cartucho que arriba tiene otra ranura para otro cartucho. Exactamente. Y claro, Sí. eso ahí recién tú puedes jugar completo la experiencia de Sonic 3 con esos dos capítulos. y la gran particularidad que ese cartucho era compatible tanto con Sonic 3 como con Sonic 2. Y podías jugar con Knuckles en Sonic 2. Not only is it the greatest Sonic game ever, it also comes with lock-on technology. Plug in Sonic 2 and use Knuckles to play in a whole new way. Plug in Sonic 3 for 34 megs of power, new worlds and surprise endings. Sonic and Knuckles with lock-on technology, only on Sega Genesis. Sonic and Knuckles, other game cartridges, and Sega Genesis, each sold separately. Ok, si estamos hablando de Sonic 3 y sus derivados, hay un importantísimo componente que no puede quedar fuera de mención. Las legendarias Esmeraldas del Caos, gemas que no solo juegan un papel fundamental en la franquicia, sino que también le permiten a nuestro héroe transformarse en el legendario Super Erizo. Sin embargo, el método para obtener estas preciadas joyas aquí era un poco diferente. Mira, ahí estamos viendo justamente la no sé si llamarla complicada, el bonus para conseguir la esmeralda. Ajá. Es que yo creo que era muy De mucha precisión. Esta es Sí, la parte sí. que Y aparte era variante. claro, tenías que adelantarte como para hacer el giro, ir mirando el suelo y ver más o menos calcular y hacer el giro correcto porque era un giro en 90 grados. Claro. Y después de la cuarta esmeralda ya se empieza a poner pero demasiado difícil porque tenés que incorporar el salto. Exacto. A mí personalmente aquí me cuesta mucho más sacar a Super Sonic que en el 2. Sí, la escena de bonus del 2 es mucho más abordable en ese sentido porque acá, como dice Rafa, se iba poniendo difícil y después varía porque hay tres tipos de esferas. Hay una esfera, las azules, que son las que te comes,
las rojas que te matan y las naranjas que te hacen rebotar un par de... Exacto. Son como esferas de goma que les dejan. Entonces sobre esas tienes re poco control y más encima puedes saltar entre medio. No, es de mucha precisión. Entonces más de una rabia uno pasaba cuando quería. Particularmente con este pasé varias rabias. Yo creo que cuando salieron los save states uno pudo descansar. Yo me atrevería a decir que después de los save states finalmente pude sacar a Super Sonic acá en este juego. Y hablando de Super Sonic, debemos destacar la existencia de una transformación incluso superior. Si contábamos con ambas partes del juego y recolectábamos todas las esmeraldas antes de llegar a la historia de Sonic & Knuckles, podíamos acceder ahora a niveles especiales que nos permitían recolectar las super esmeraldas del caos. Y si las conseguíamos todas, podíamos transformarnos en Hyper Sonic, una versión incluso más poderosa que la anterior, donde mejoraba nuestra velocidad y potencia de salto considerablemente. Aunque, por supuesto, esto no era tarea fácil. Personalmente confieso que nunca lo he podido conseguir, y en las pocas veces que lo intenté, les aseguro que experimenté más de un mal rato. Pero mira, hablando de rabias, hay algo que siempre me voy a recordar que fue como mi primer, como se le dice, rage quit, donde tiré el joystick, me rendí completamente. Cuando jugué por primera vez Sonic 3 llegué a una etapa que se llama Carnival Nights. Eventualmente te encuentras con una plataforma y es como un camino cerrado, un dead end. Lo primero que se te viene a la cabeza es saltar para que vaya haciendo este movimiento con la plataforma, subiendo y bajando, pero no funciona. Entonces yo ese día, cuando me encontré en esa parte, por más que pensé soluciones, no di con nada. Y resulta que es solamente movimiento del D-pad. Con el D-pad, a un timing preciso, tienes que ir haciendo arriba, abajo, hasta que por la inercia eventualmente la plataforma te permite avanzar, pero me costó mucho darme cuenta de eso. Sí, no, era súper... Además que, seamos sinceros, ¿quién de nosotros leía las instrucciones de estos juegos? Se me hacía muy conocida, porque me parece que aparece en Sonic Mania, o por lo menos una zona muy... es que muy mira, parecida. este también es un elemento transversal en todos los Sonic. Siempre hay una etapa que es como tipo casino, como tipo pinball, y que es de noche. Entonces con Carnival Night sería como en Sonic 3 el equivalente a eso. Sí. Por eso Sonic, y en general, lo que yo les decía al comienzo con Sonic 1, que tiene mucho de los escenarios tipo estructuralmente como si fuesen de juguete, y creo que lo que es un pinball en sí le viene súper bien, justamente, bueno, por lo que tú decías, por el hecho de convertirse en bolita. Otra cosa bien característica de esta saga son los niveles bajo el agua. Oye, la tensión que se genera cuando se te está acabando el aire con esa música era terrible. Yo cuando empezaba esa música, ¿sabéis lo que hacía? Aguantaba el aire yo, a ver si podía resistir tanto como Sonic. No, eran difíciles cuando no tenías, porque el mono se pone más lento, es más difícil de manejarlo, entonces las reacciones son también más lentas y si te ponían la música tan, te ponías ahí nervioso y no sabías qué hacer. Y ya que Frognum se refiere a la música, acá en Sonic 3 no solo hay un buen número de temas memorables, sino que también hay más de una interesante historia que contar. También, bueno, hasta hace poco fue un rumor, creo que ahora ya está bastante comprobado, que el tema de la banda sonora de Sonic 3, que se decía que había sido compuesta por Michael Jackson. Hay mucha más posibilidad de que Michael Jackson realmente haya participado en la banda sonora de Sonic 3. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, claro, lo que a mí siempre me hizo dudar de eso fue que no aparece en los créditos por ningún lado. Sí, ese es un tema que se ha tocado. Pero ojo, si tú bien recuerdas, y creo no estar equivocado que esto también se comprobó, que en aquel capítulo de Los Simpsons donde aparece un personaje que canta como Michael Jackson. Sí. Fue Michael Jackson. Que fue Michael Jackson, pero él explícitamente pidió no aparecer en los créditos. Podría ser un caso parecido a este. Michael Jackson era muy fanático de Sonic. De hecho, de Sega en general también he escuchado. Claro, y por lo tanto, incluso hasta en su propia mansión de Neverland,
creo que tenía figuras de Sonic, tenía peluches y cosas así incluso. Según yo recuerdo, por lo menos en el caso de Sonic 3, la teoría más acertada diría que Michael Jackson no podía utilizar su propio nombre, porque el nombre le pertenecía a Sony en ese momento, ¿ya? Es decir, es como que es raro porque ¿cómo mi nombre puede pertenecer, no sé, a otra compañía y yo no lo puedo utilizar? Bueno, ese fue el caso que muchos investigadores hablan, ¿ya? Esa sería como la teoría más acertada. Los rumores rezan que efectivamente el rey del pop sí compuso para Sonic 3, pero debido a múltiples situaciones legales y demandas que sufrió el artista por aquel entonces, Sega decidió desvincular el juego con su nombre, creando una nueva banda sonora desde cero. Aunque otras versiones dicen que el artista no quedó conforme con el resultado final de sus composiciones y solicitó no formar parte de los créditos. Algo que tal vez confirmaría la relación del artista con el juego es la ausencia de Sonic 3 en compilados como Sega Genesis Classics y en la colección de juegos precargados en la Genesis Mini. Esto supuestamente debido a que la familia de Michael o su equipo de abogados pusieron en aprietos a Sega por temas de derechos de autor en la banda sonora del juego. De hecho, si revisamos la versión para PC, nos daremos cuenta que algunas canciones fueron reemplazadas. Aunque en realidad muchos dicen que existe la certeza de que el rey del pop sí está vinculado a Sonic 3, nunca podremos saber a ciencia cierta qué melodías o acordes compuestas por este genio lograron llegar a la versión final del juego. Otro dato bastante curioso surge desde Brad Boxer. Uno de los tantos compositores acreditados del juego era también integrante de una banda de New Wave llamada The Jetsons, agrupación que poseía un tema inédito llamado Hard Times. Y al escucharlo claramente notamos que se trata de la melodía del nivel Ice Cap Zone. Watch this. Sonic 3 para muchos significó el broche de oro que concluía de excelente forma el paso por el erizo en la Sega Genesis. Aunque existe un gran número de jugadores que prefieren quedarse con la segunda parte, y estoy seguro que deben tener buenas razones. Pero lo que no podemos desconocer es que Sonic 3 mantuvo ese componente esencial con el que los anteriores juegos nos habían capturado, y al mismo tiempo trajo elementos frescos al gameplay, un gran número de nuevas locaciones con un buen desafío, una excelente banda sonora, además de una aventura entretenida y adictiva que también podía extenderse tanto con su modo multijugador como con su segunda parte cargada de poder con la tecnología Lock-On. ¿No? Y si tú te fijas en ese tiempo, nosotros como consumidores más nobles de estos juegos, a nosotros un pequeño guiño, una pequeña mejora gráfica era un mundo de diferencia. Exacto. O sea que Sonic en el Sonic 3 luciese más redondeado o con el ceño más fruncido o con una habilidad que no habías visto como esa de hacer bajarlo, estos como ganchos que va subiendo o ir de una anilla a la otra. Claro. Le aportaban al juego algo que, por ejemplo, hoy por hoy es una cosa como ya de perogrullo, pero en ese minuto esas pequeñas diferencias te mantenían fiel. Para concluir, podemos decir que no nos cabe ninguna duda de que Sonic the Hedgehog 3 representó el cierre de una gran trilogía, además de la consagración de un protagonista que supo cómo ganarse su merecido lugar en nuestros pixelados corazones a puntas de saltos y de velocidad extrema. Y estoy seguro que siempre será recordado y por supuesto rejugado hasta que nuestros pulgares lo permitan. Corte Sonic 3. Aquí está. Ya, lo vamos a dejar aquí. Oye, gracias, Guachini. De cámara, vamos a agarrarlo. Lo quiere. Oh, está sucio, mira, qué pena. Lo vamos a limpiar.